Buenas tardes. Nosotros somos una parte del grado décimo y hoy les venimos a presentar nuestro análisis literario de El lobo estepario. Bueno, nuestro equipo está conformado por mi persona Isabel Ogónima y mi compañero Juan José Zapata. Ahora, mi compañero les va a contar por qué elegimos El lobo estepario. Buenas tardes. Nosotros escogimos El lobo estepario debido a que nosotros no queríamos leer un libro de los que estábamos acostumbrados a leer o que nos obligan a leer, ni un libro fantasioso, ni de historias de amor. Nosotros queríamos leer un libro más, por así decirlo, realista, existencial, pero no teníamos pues como la información necesaria para saber qué libro nos servía. Entonces el profesor Sergio nos hizo pues la recomendación de leer este libro y bueno, por eso fue que llegamos al lobo estepario. Bueno, ahora les voy a contar un poco del autor del libro. ¿Quién fue Hermann Hesse? Hermann Hesse fue un escritor, poeta y novelista, nacido el 2 de julio de 1877 en Karl-Württemberg, un pequeño lugar ubicado al norte de la Selva Negra en Alemania. Fue hijo de Johannes Hesse, que fue un misionero báltico, y de Marie Gundel, que nació en India. Bueno, durante su adolescencia él fue expulsado de varias instituciones, por lo que decidió iniciar estudios teológicos en un seminario, pero tiempo después pues decidió abandonarlos para empezar a trabajar en una librería, donde realmente descubre la pasión que él tenía por la escritura y la literatura. Bueno, durante este tiempo, trabajando en la librería, él decide publicar 2 poemas en un diario, los cuales, aunque nunca tuvieron como tal éxito comercial, fueron o significaron el inicio de la carrera. Durante la adolescencia, él intentó suicidarse por una pena de amor y su familia se vio obligada a internarlo en un centro de atención médica. Bueno, luego de esto, él decide dedicarse al periodismo libre, o sea que con frecuencia publicaba varios de sus escritos y poemas en diferentes diarios, pero pues no tenía ningún compromiso con ellos. Sin embargo, un día una publicación que hizo en 1904 de su primera obra titulada Peter Carmenside significó el arranque oficial de su carrera literaria. En este mismo año él contrae matrimonio con su primera esposa llamada María Bernoulli, con la cual tiene 3 hijos llamados Bruno, Martin y Heiner. En 1912 él decide trasladarse a Berna, Suiza, y decide abandonar Alemania por completo. Ya en 1916 él padece de un ataque nervioso, por lo que decide tratarse psicoterapéuticamente por primera vez con un reconocido psicólogo llamado Carl Jung. No sé si han escuchado hablar de él. Y finalmente, como este tratamiento fue durante la Primera Guerra Mundial, él, como era pacifista, decide trasladarle a Montañola, Suiza, y nacionalizarse suizo, pues finalmente. En su trayectoria literaria, Hermann Hesse dejó muy claro la pasión y el amor que tenía por la mística oriental y por lo espiritual. Él siempre fue un hombre que se caracterizó por querer o trascender espiritualmente, y eso lo dejó en evidencia en muchas de sus obras. Unas de las obras más recurrentes de su carrera o más famosas de su carrera fueron Juego de los Avalorios, El lobo estepario, Demian y pues Peter Carmenside, tanto así que en 1946 fue galardonado con el Premio Nobel a la Literatura, pero no pudo asistir por problemas de salud. Él finalmente fallece el 9 de agosto de 1962 por una hemorragia cerebral en Montañola, Suiza. Bueno, what the book is about? It is a book in which Harry, a man of 15 years of age, have a war with his 2 souls, that of the wolf and the human, with a big depression during his life, but with the help of some people, he manages to overcome it. This book mainly acts as an autobiography of its writer Hermann Hesse, which is represented in the main character, Harry Heller, that recounts the crisis and sufferings he experienced during the 1920s, representing in Harry that dispute between his
most noble and human side and his wolfish, dark and primitive side. Bueno, la época del libro. Esta época del libro, o el libro está ambientado o se desarrolla a los años previos a la finalización de la Guerra Mundial, o sea, los años 20. Muchos sabemos que pues, esta época estuvo marcada por varios acontecimientos a nivel mundial que también dejaron una huella en el pensamiento y vida de Harry. Primeramente, pues tenemos la finalización de la Primera Guerra Mundial que dejó a Europa devastada, sobre todo Alemania, con una pérdida considerable de su población y su territorio, y pues a toda Europa en general. También tenemos la Gran Depresión con la caída del mercado bursátil, la cual significó la mayor catástrofe económica de toda la historia, y luego de esto el auge o la entrada del nazismo o nacionalsocialismo de Hitler, y aquí es cuando empezamos como a observar la dirección de la crítica hacia la burguesía en el libro. Lobo Estepario en el libro despreciaba fuertemente la burguesía, ya que decía que era mediocre, tibia, que no eran personas realmente como apasionadas a algo. Esta crítica recae mucho en el gobierno alemán de la época, ya que era un gobierno sediento de guerra, y obviamente en la misma población alemana, porque no asumía sus consecuencias frente al gobierno, observaba las acciones que hacía, observaba todos los acontecimientos, pero lo observaban desde un punto de vista indiferente y mediocre. Bueno, mi compañero les va a contar un poco acerca de los personajes del libro. Bueno, durante toda la historia va narrando la historia del personaje principal, Harry Heller, en donde vive en una soledad prácticamente, donde no tenía contacto con nadie, pero con el transcurso de la historia va conociendo personas como Armanda. Armanda fue una de las primeras amigas que Harry obtuvo o conoció en la historia, la cual era una muchacha muy joven, muy bonita, que le ayudaba a Harry a tener una mejor vida y una vida más entretenida, y también le presentó a otros dos personajes. Uno de estos es Pablo. Pablo es un saxofonista y líder de una banda musical, el cual también hace referencia a todo lo contrario que era Harry, el Lobo Estepario, debido a que era un joven muy responsable, fiestero, y bueno, todo lo que Harry no le gustaba hacer. Y por último María era la amante de Harry. También era una muchacha muy bonita y le enseñó a Harry a tomarse la vida más a la ligera y disfrutar de los placeres banales de la vida. Bueno, les voy a contar un poco de cuál es la evolución que se ve en el personaje principal. Bueno, Harry al principio se le describió un personaje como frío, solitario, una persona enferma del alma, porque en él había un conflicto entre sus dos almas, aquella que correspondía a un lobo, el cual estaba inconforme con la sociedad, con sus estándares, por lo que se sentía insatisfecho con su existencia. Esto representaba básicamente la parte primitiva de Harry, sus deseos como más banales, por decirlo así, y otra parte correspondiente a la del ser humano, que era como representaba lo más alto espiritualmente de Harry, por decirlo así. Era como lo más noble y delicado que tenía Harry. Entonces el libro menciona que la única manera en que puede conciliar estas almas, que dejen de ser contrarias y que dejen de pelearse, es por medio del humor. Pero ¿cómo así que el humor? Esto quiere decir que Harry tiene que aprender a tomarse las cosas más a la ligera, tiene que sucumbir ante la vida y tiene que dejar de expectar tanto de esta vida. Entonces él, al transcurso de la historia, se encuentra con varios personajes como lo son Amanda, Pablo y María, los cuales le ayudan a Harry un poco con este camino de autoconocimiento, este camino psicoterapéutico en el que él se ve obligado a dejar morir a su viejo Harry y reencarnar alegóricamente
en un nuevo Harry para empezar su vida de nuevo. Bueno, ¿con qué personaje nos identificamos? Bueno, el personaje con el que nos identificamos obviamente fue Harry, ya que como somos adolescentes nos encontramos en una etapa donde nos empezamos a cuestionar nuestra existencia y en nosotros siempre existe como un conflicto interno recurrente, ya que no nos sentimos identificados con los convencionalismos sociales a los que estamos expuestos, a los que nos someten. Sin embargo, intentamos acoplarnos a ellos porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Esto nos lleva a perder un poco nuestra esencia como personas y a reprimir nuestras emociones, lo que nos hace sentirnos solos y cuestionarnos frente al mundo, lo cual hacía Harry. Y ya por último, ¿qué hubiéramos hecho en el lugar de Harry? Bueno, nosotros en el lugar de Harry desde un principio hubiéramos tratado de comprender esta dualidad adentro de nuestras almas, adentro de nuestro ser, y hubiéramos comprendido que estas almas, en vez de pelearse y ser contrarias, desde el amor y desde la introspección y desde el autoconocimiento, deben complementarse. Bueno, ¿en qué tiempo se narra la historia? Bueno, los sucesos de la historia se narran de manera lineal. El primer narrador de esta historia narra los sucesos de manera lineal, completamente cronológica, de inicio al final, pero el segundo narrador, que es Harry, también lo narra de manera lineal. Sin embargo, sí se evidencian como ciertos saltos en pequeños fragmentos del libro donde vuelve a contar cosas que ya había contado previamente. Básicamente el libro en su totalidad es lineal, pero con una excepción en ciertos fragmentos. Ahora mi compañero les va a contar cómo era el clima. Bien, el clima en el libro nos da a entender que era un clima frío y lluvioso, debido a que ellos pues tenían una ropa como abrigos y cosas así, también utilizaban mucho las sombrillas. Incluso en esa frase pues se muestra que el clima era de invierno. Bueno, ¿en qué lugares se desarrolla la historia? Bueno, como manera general, el lugar se desarrolla en una pequeña ciudad llamada Basilea, que se ubica en Suiza, con la frontera con Alemania, pues cerca de la frontera con Alemania y Francia. Profe, por si les interesa, aquí hay un mapa donde pueden observar dónde se ubica exactamente Basilea en Suiza. Y como un poco más específico dentro de la obra, tenemos a varios lugares en los que se desarrolla la obra. Primero la habitación de Harry, luego tenemos bares decadentes. Recuerden que él era un hombre que disfrutaba de la buena música, de la bebida, entonces este ambiente se ve muy recurrente en la obra. También tenemos el teatro mágico, que puede o puede no ser un lugar físico, eso ya lo dejo a su criterio. Y ya el bar Águila Negra, que es donde conoce a Amanda, a Pablo y a María. Bueno, algunos datos curiosos del libro es que Hermann Hesse coincide con las iniciales de Harry Heller, los cuales son pues el escritor del libro y el personaje principal del libro respectivamente. El libro tuvo una adaptación cinematográfica en 1974 y el escritor recibió un premio Nobel en 1946. Bueno, el libro cuenta con una cantidad de páginas de 215 según la versión de Concosur, que era pues la versión que nosotros leímos. También cuenta con 4 capítulos, una introducción y un prólogo. Y el libro es de pasta blanda. Bueno, algunos datos también sobre el libro es el tipo de narrador. Este libro consta de 3 narradores. Primero, que es un narrador en tercera persona, que narra los sucesos del pasado,
que es el sobrino de la señora que le renta la habitación a Harry. Luego tenemos al segundo narrador, que es Harry, y finalmente tenemos un narrador omnisciente que no está presente en la obra, pero que conoce todos los datos sobre ella. Bueno, el tiempo gramatical, ya lo conocen, ya se los hemos contado, el pasado. Algo muy curioso del libro es que este libro pertenece al género novelístico, pero también se comporta como una autobiografía, la cual contiene un poco de ficción, sobre todo al final del libro. Si al final del libro contiene bastante ficción, y el libro se desarrolla o inicia a través de algo que se llama un manuscrito. Bueno, ahí no sé si los pueden ver bien, hay algunas figuras que encontramos, pocas figuras, pero pues no las vamos a leer. Si les interesa saber cuáles son, pues les podemos mandar el formato del proyecto, pero no vamos a entrar en eso mucho. Bueno, ¿qué concluimos con nuestra lectura? Yo opino que este libro llegó al momento adecuado en mi vida y con la reflexión adecuada. Al principio se me hizo un poco pesado leerlo, un poco difícil, porque nunca había leído una obra perteneciente al existencialismo. Sí lo conocía, pero muy vagamente, por lo que se me hizo muy pesada leerla, pero pues conforme fue pasando la historia se fue haciendo un poco más amena, fui entendiendo más, me fue divirtiendo más, lo que hizo que comprendiera un poco más el mensaje. Sin embargo, considero que todavía tengo como ciertos espacios en blanco, cosas que no me quedaron del todo claras de la obra, por lo que lo leería una segunda vez y les incitaría a ustedes o les recomendaría que se lo leyeran. Bueno, a mí también me gustó mucho el libro, a pesar de la dificultad en algunos casos que el libro presenta, debido a que es un libro que utiliza muchas metáforas y muchas cosas que tienen significado según la persona que las lee. Pero me gustó mucho debido a que es un libro muy diferente a los libros que estamos acostumbrados, que a mi criterio son aburridos, y este libro pues logró hacerme no sentir pereza de leerlo, y es difícil que un libro haga que yo no sienta pereza de leer. Bueno, tenemos muchas frases que nos gustaron del libro, pero nuestras favoritas fueron, bueno, la mía fue, a los verdaderos hombres no les pertenece nada, el tiempo y el dinero les pertenece a los mediocres. Y la mía es que un señor le dijo a Harry que él no estaba loco, que él está demasiado cuerdo. Bueno, ya final, por último, tenemos nuestra reflexión del libro con algunas preguntas. La primera sería, ¿en qué lugar crees que se desarrollaría mejor la obra y por qué? Bueno, nosotros opinamos que donde se desarrolla la obra, en parte es lo que le da un poco de sentido a esta, ya que muchas actitudes, ideas y pensamientos que tenía Harry se debían al contexto y lugar donde se desarrollaba. Además de que ya les hemos dicho que esta obra se comporta o es como una autobiografía de su escritor, donde narra los conflictos y vivencias a través de este personaje, los conflictos y vivencias que tuvo en la época y en el lugar, por lo que no nos resulta adecuado pues cambiar el lugar y consideramos que está bien donde se desarrolla. Bueno, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó el texto? El aprendizaje más significativo que nos enseña el texto es que la vida hay que tomársela con un poco más de humor, de no sobrepensar todo, de ser un poco más sociables, de no tenerle rabia a la sociedad, porque es imposible que la sociedad se adapte a los criterios de nosotros. Y pues sí, simplemente como ser felices sin estar satisfechos del todo con la vida de nosotros. Bueno, ¿qué otro título le pondríamos al libro y por qué? Bueno, el lobo estepario es nada más la manera en la que Harry representa el otro lado de su espíritu, el otro lado de su alma, porque el lobo de las estepas es frío, solitario, agresivo, es como representar la primitividad en él. Pero otros títulos que consideramos que le pueden quedar bien al libro son El habitante dual, Un crítico ermitaño y La pugna del hombre lobo. Bueno, propon un diálogo o escena adicional con las condiciones del libro. Bueno, hay una escena en las anotaciones de Harry, pues que es una parte del libro,
donde un día él se encuentra divagando por las calles y se topa con un letrero que dice teatro mágico, no para cualquiera, solo para locos. A él le parece muy curioso esto, pero pues decide no prestarle mucha atención, por lo que se topa con un bar, entra y luego de que sale, él vuelve a toparse con la misma situación, pero ahora es un vendedor ambulante o como un viejo el que está sosteniendo el letrero y dice velada anarquista, teatro mágico, no para cualquiera. Él, antes de que pudiera entablar una conversación con este hombre, este se esfuma y le entrega el Tractat del Lobo Estepario, que es como el inicio a la otra parte del libro. Nosotros nos causa como profunda curiosidad saber quién era este personaje y cómo está relacionado con la historia, por lo que proponemos como escena adicional que Harry sí hubiera entablado una conversación con él y que nos diéramos cuenta que este señor era Pedro disfrazado, dándole como un tipo de señal a Harry. Bueno, ¿cuál era el propósito del autor al escribir esta historia? Bueno, el propósito de Hermann Hesse al escribir esta obra era como crear un alter ego de sí mismo, donde representara sus conflictos, los conflictos que tuvo durante su vida. Recordemos que cuando les conté la biografía, padeció de varios ataques nerviosos, recibió tratamientos psicoterapéuticos, intentó suicidarse, son cosas que aparecen en el libro y que se ven reflejadas en el personaje, entonces eso era lo que él quería dejar a ver en el libro. Bueno, ¿cuál es la problemática que se resuelve en el libro? Bueno, la problemática que el libro resuelve son dos. La primera es que el hombre logre lidiar con sus dos almas o sus dos versiones, las cuales son pues el lado más retraído, más ermitaño, más solitario, con fobia social, y la versión más sociable, más noble, más humana. También su intención es lograr controlar los constantes pensamientos e intentos de suicidio y lograr encontrar un porqué a vivir. ¿Qué conocíamos ya de lo mencionado en el texto? Bueno, nosotros conocíamos, la verdad, muy poco del texto, no teníamos conocimiento de este ni del autor, nunca habíamos leído obras existencialistas, pero dentro del texto sí conocemos ciertos personajes que menciona él, como Goethe o a Mozart, y también teníamos conocimiento del contexto en el que se desarrolla la obra, o sea, los años 20, conocíamos todos sus detalles y demás, pero esto realmente era lo único que teníamos conocimiento. Finalmente, ¿cómo se desarrolla el libro con el área social? Bueno, por último, el libro se relaciona con el área de sociales debido a que el libro en todo el transcurso de la historia hace una constante crítica hacia la burguesía de la época. Y también el libro se da en una época post de la Primera Guerra Mundial, en la Gran Depresión y a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nosotros le queremos agradecer principalmente a Sergio por recomendarnos leer este libro, al profesor Diego por hacernos el acompañamiento y a Aleja y a Natalie por hacernos la evaluación y eso. Y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.